Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Decimoséptimo domingo del tiempo ordinario. Durante varios domingos el Evangelio está tomado del discurso que pronunció Jesús sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, y que refiere el evangelista Juan. El pasaje de este domingo viene del episodio de la multiplicación de los panes y los peces, que hace de introducción al discurso eucarístico. No es casualidad que la presentación de la Eucaristía comience con el relato de la multiplicación de los panes. Con ello se viene a decir que no se puede separar en el hombre la dimensión religiosa de la material. No se puede proveer a sus necesidades espirituales y eternas sin preocuparse a la vez de sus necesidades terrenas y materiales. Fue precisamente esta, por un momento, la tentación de los apóstoles. En otro pasaje del Evangelio se lee que ellos sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud para que fuera a los pueblos vecinos a buscar qué comer. Pero Jesús respondió: denles ustedes de comer, como así lo expresa en el Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículo 16. Con ello Jesús no pide a sus discípulos que hagan milagros, pide que hagan lo que pueden, poner en común y compartir lo que cada uno tiene. En aritmética, multiplicación y división son 2 operaciones opuestas, pero en este caso son lo mismo. No existe multiplicación sin participación o compartir, como así lo vemos reflejado en este muchachito que aparece en el Evangelio y que comparte sus 5 panes y 2 pescados y que luego son multiplicados por nuestro Señor Jesucristo. Este vínculo entre el pan material y el espiritual era visible en la forma en que se celebra la Eucaristía en los primeros tiempos de la Iglesia. La Cena del Señor, llamada entonces ágape, acontecía en el marco de una comida fraterna en la que se compartía tanto el pan común como el eucarístico. Ello hacía que se percibiera como escandalosas e intolerables las diferencias entre quien no tenía nada que comer y quien se embriagaba. Ahí lo vemos reflejado en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 22. Hoy la Eucaristía ya no se celebra en el contexto de la comida común, pero
el contraste entre quien tiene lo superfluo y quien carece de lo necesario no ha disminuido, es más, ha asumido dimensiones enormes. Sobre este punto tiene algo que decirnos también el final del relato. Cuando todos se saciaron, Jesús ordena: recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Nosotros vivimos en una sociedad donde el derroche es habitual. Hemos pasado en 50 años de una situación en la que se iba al colegio, a la misa dominical, llevando hasta el umbral los zapatos en la mano para no gastarlos, a una situación en la que se tira el calzado casi nuevo para adaptarse a la moda cambiante. El derroche más escandaloso sucede en el sector de la alimentación. Una investigación del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos revela que una cuarta parte de los productos alimentarios acaba cada día en la basura, por no hablar de lo que se destruye deliberadamente antes de que llegue al mercado. Jesús no dijo aquel día destruir los trozos sobrantes para que el precio del pan y el pescado no baje en el mercado, pero es lo que precisamente se hace hoy. Bajo el efecto de una publicidad consumista, gastar, no ahorrar, es actualmente la contraseña en la economía. Cierto, no basta con ahorrar. El ahorro debe permitir a los individuos y a las sociedades de los países ricos ser más generosos en la ayuda a los países más pobres. Y también desde nuestra realidad, nadie es tan pobre que no pueda dar desde su misma pobreza. Pero todos estamos llamados a compartir los dones, los talentos y todo lo que somos, para que el Señor pueda multiplicar todo esto en favor de nuestra iglesia. Si no, es avaricia, en lugar de que se convierta todo esto en un ahorro. Esto es precisamente la vivencia más profunda del reino de Dios entre nosotros. Feliz domingo para todos.